Los signos de puntuación nos van a servir para facilitar la comprensión de un discurso o de un texto, ¿verdad? Poniendo de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus diversos constituyentes, o sea, entre el sujeto y el verbo, entre el predicado, ¿verdad? O que queremos diferenciar o hacer pausas, así como normalmente con la coma, ¿verdad? Hacemos pausas breves, ya con el punto y seguido es un poco más largo la pausa y con el punto y aparte también porque sabemos que ya lo que sigue del punto y aparte es un nuevo tema, un nuevo subtema. Entonces, para eso nos sirven los signos de puntuación y el punto y final es que ahí terminó, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar directamente de la coma. Y como regla general, vamos a ver que la puntuación no debe romper la dependencia que se establece entre los grupos sintácticos. En este caso vamos a hablar del sujeto y el verbo, que son los más fuertemente vinculados. Entre estas reglas que se utilizan como regla general de lo que vamos a hablar hoy, es que siempre hay que quitar o no hay que colocar la coma entre entre el sujeto y el verbo. Hay ciertas excepciones que vamos a ver más adelante, que como dice, ¿verdad? El dicho, toda regla tiene su excepción, pero vamos a aprender hoy cuáles son las reglas para utilizar esta coma o dejar de utilizar la coma. Regularmente nosotros cuando listamos, ¿verdad? Vamos a colocar después del listado una coma antes del verbo, pero dice que eso es incorrecto, porque la coma no debe marcarse gráficamente mediante la coma, la pausa e inflexión tonal que suele hacerse oralmente si el sujeto es largo, porque cuando nosotros leemos, ¿verdad? No lo leemos todo seguido, ¿verdad? Sino que vamos haciendo pausas o al hablar. Pero cuando escribimos dice que no es necesario colocar esa coma. Entonces, por ejemplo, unos españoles, unos japoneses, unos franceses formaban parte del grupo de expositores invitados. Aunque no coloquemos la coma o no esté la coma, ya hicimos esa pausa después de franceses y entonces por ello dice que ya no es necesario colocar la coma. Cuando dice los expositores y ponentes que hayan llegado a la conferencia después del miércoles participarán en el simposio el viernes. También aquí podríamos, digamos, colocar la coma, pero dice que eso también es incorrecto, que no hay que, o sea, como les digo, como regla general que tenemos que aprender en esta clase es que no debemos colocar coma antes del verbo, o sea, entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Tampoco cuando la pausa oral que hacemos comúnmente entre el verbo y el sujeto integrado en una estructura contrastiva, o sea que hay contraste del tipo no o si no. Como por ejemplo, esperamos que los alumnos comprendan no las reglas, sino su correcta aplicación. Ahí tampoco, porque solo al decir comprendan, ya nos estamos refiriendo a algo. Entonces, ya no es necesario esta coma. Entonces, lo correcto es, esperamos que los alumnos comprendan no las reglas, sino su correcta aplicación. Y ahí es donde hacemos la pausa. Pero primero decimos qué es lo que queremos que comprendan o cuál es la acción que queremos que hagan y luego ya se le coloca la coma, o sea, se va a hacer esa pausa. También dice que normalmente, ¿verdad? Nosotros ponemos una coma o colocamos una coma entre el sujeto y el verbo cuando el sujeto es una oración del relativo sin antecedente expreso. Estructura que es habitual en muchos refranes, como por ejemplo, el que en sí confía, coma, ¿verdad? Yerra cada día. O la que tiene el niño en brazos es mi hermana. Pero dice que
Eso es algo incorrecto. Entonces, lo correcto es, el que sí confía, yerra cada día. La que tiene el niño en brazos es mi hermana. Porque volvemos a la primera regla o a la regla general que no debe haber coma entre el sujeto, ¿verdad? Y el verbo. Y aquí, si nosotros vemos, yerra es un verbo y es un verbo. Entonces ahí tampoco debe llevar coma. Esas son las reglas. Como les decía, repitiendo, regla general, no debe haber coma entre el sujeto y el verbo. Pero también hay excepciones. ¿Cuándo es que sí debe haber una coma entre el sujeto y el verbo? La coma entre el sujeto y el verbo dice que es correcto colocarla cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etcétera o su abreviatura etc. O actualmente usamos entre otros, ¿verdad? En lugar de decir etcétera, es correcto decir entre otros y entonces pues, colocamos coma. Por ejemplo, los leones, las cebras, las hienas, etcétera, son animales salvajes. Entonces ahí sí va la coma. Sería los leones, las cebras, las hienas, etcétera, coma, son animales salvajes. También la otra excepción es cuando se da en una explicación o aclaración. Por ejemplo, a esto se le llama posición. El fútbol, coma, el deporte más universal, coma, es increíblemente popular. Entonces, está dando una aclaración de que es popular el fútbol, ¿verdad? Y para recordar un poquito, las aposiciones son palabras yuxtapuestas, o sea, que se anteponen, ¿verdad?, a un nombre o a un pronombre y sirven para explicar algo relativo a ellos o especificar la parte del significado que debe tomarse en cuenta. Entonces, para eso se usan las aposiciones y entonces cuando es una aposición, o sea, se da una aclaración o una explicación, entonces ahí sí va la coma. Muy bien. Esto es relacionado con las reglas o normas ortográficas de